El cliente no siempre tiene la razón, pero algunas veces la pierde. Hoy vamos a hablar en Cuarto de Crisis de cómo debe actuar una empresa cuando un cliente se pone violento con alguno de sus colaboradores, como hemos visto en el caso de Subway y de Taquerías Orinoco. Quédate conmigo para que sepas qué hacer y qué lecciones podemos aprender de estos dos casos. Hola, ¿qué tal? Soy Carolina Eslava, soy experta en comunicación, asesoro a empresas y líderes y soy especialista en manejo de crisis. En este mes de julio hemos visto dos casos donde los clientes han agredido a colaboradores de dos restaurantes. El primer caso sucedió el año pasado con Taquerías Orinoco y es un video que se publica en una cuenta que se llama Terror Restaurantes y que nos muestra a un cliente que está conversando con el gerente y llaman a un mesero y el tipo se le va encima al mesero que no puede ni meter las manos. Este caso sucedió, como te decía, el año pasado, pero se dio a conocer a principios de julio, el 10 de julio más o menos. La respuesta de Orinoco fue bastante tardía y bastante deficiente. No se trata de criticarlos, se trata de analizar qué hicieron mal para que sepamos cómo actuar, esperando que no tengas que hacerlo porque no enfrentes a algún cliente que agrede a tus colaboradores. El primer problema viene cuando no sacan una respuesta de manera inmediata, sino hasta que ven que el tema crece y se vuelve grande. Y sacan entonces en Instagram, en su cuenta de Instagram, un post rojo con mayúsculas. En ambos casos no es algo muy recomendable porque cuando usas mayúsculas parece que estás gritando. Te lo leo brevemente. Sobre el video que circula en redes, no sobre la agresión. El agresor que puede verse en el video no pertenece al equipo de Orinoco. Los hechos mostrados ocurrieron en el 2022. No toleramos conductas violentas en nuestro equipo. El empleado en cuestión continúa trabajando en nuestro equipo. Eso es todo su comunicado. ¿Cuáles son los errores? Todos absolutamente. El primero es, parece que estás enojado, ¿no? Parece que estás dando un manotazo sobre el video que circula en redes, cuando podrías hablar de la agresión, del incidente, del problema, etc. Segundo, no pertenece al equipo, muy bien, pero entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste de inmediato? Y lo más grave es el tono en el que se refieren a su colaborador. El empleado en cuestión sigue trabajando. Ese fue el punto, el botón que le tocaron a la sociedad, porque la respuesta fue todavía peor, porque se siente esta indiferencia o esta manera de ver al empleado como no un colaborador, sino el tipo en cuestión. Creyeron que con eso era suficiente, pero eso es un gran error, porque apenas empezaba el caso. Hay muchísimas respuestas. Alguien contesta, nadie le ayuda a su empleado, dejan que lo golpeen, no voy a regresar hasta que el empleado dé su versión de los hechos. Y muchos otros comentarios. Pero aquí lo que es importante es que no nos dicen mucho en realidad. Es un comunicado un poco por, bueno, ya que se callen y ya está. No funciona. Si te vas a tardar en contestar, tienes que tener ya el avance de lo que ha sucedido. Y aunque haya sido el año pasado, con más razón tendríamos que saber que se dio castigo, que por lo menos la taquería hizo lo que le correspondía, es decir, presentar una denuncia, acompañar a su colaborador, etc. Mal. Y además, como hay mucha presión social, es una buena razón para que las autoridades entren a actuar. Y eso fue lo que sucedió. Fueron a buscar algún error que hayan cometido en lo que sea, señalización, les faltaba estacionamiento, etcétera, lo que fuera, y clausuraron. Y lo mismo les pasó a algunas sucursales en la Ciudad de México, en concreto a la que está en la colonia Roma. Y ahora, a principios de semana, el 31 de julio, sucede una cosa muy similar, pero además mucho más agresiva en Subway en San Luis Potosí. Llega un tipo que es un gorila y parece que el chico le dijo que se formara, uno de los colaboradores, que es menor de edad. El tipo se molesta, entra a buscarlo hasta la parte donde están los empleados y lo golpea de una manera terrible. Ni siquiera vale la pena ver el video, no vale la pena compartirlo. El muchacho, que es muy joven, tiene 17 años, pues es alguien delgadito, menudito y no puede ni meter las manos. El tipo le rompe el pómulo, le causa una contusión cerebral, en fin. Y es algo muy violento, es un abuso absoluto. Otra vez la sociedad se indigna muchísimo y dice, bueno, a ver, ¿quién es este tipo y qué estás haciendo por tu colaborador? Al principio había, digamos, el beneficio de la duda,
diciendo, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo proteges? ¿Cuál es su postura frente a la golpiza? ¿Cuándo se van a pronunciar al respecto? Porque pasaban y pasaban las horas y no había ninguna respuesta por parte de Subway. Pasan 24 horas, que es muchísimo tiempo en una situación de crisis. Entonces Subway manda un comunicado, un boletín, en donde también vemos bastantes errores. En Subway estamos consternados y condenamos categóricamente el incidente suscitado en nuestro restaurante ubicado en tal dirección, en San Luis Potosí, el lunes, en donde un sujeto agredió brutalmente a un artista del sándwich. Ahí empiezan los problemas. Tan pronto tuvimos conocimiento de este terrible suceso, tomamos acción inmediata para que la víctima de este ataque injustificado recibiera atención médica adecuada lo antes posible y nos encontramos brindando nuestro apoyo y asistencia para ayudar a su evolución y recuperación. Nuestro equipo está en estrecho y continuo contacto con autoridades locales. Queremos enfatizar que extenderemos nuestra total cooperación para esclarecer lo sucedido y garantizar que el autor del delito responda ante la justicia. En Subway, la seguridad y bienestar de los invitados, artistas del sándwich, dueños de franquicia y toda la familia Subway es nuestra prioridad y condenamos enérgicamente cualquier acto de violencia o agresión, comportamientos que no tienen cabida en nuestra sociedad. ¿Dónde está el problema en este comunicado? Parecería empático, pero es que no se lo crees. Y no se lo crees por una razón evidente. Aunque así le llamen internamente, no es momento en un comunicado de hablar de artistas del sándwich. Parece que te estás haciendo publicidad y eso no le gustó absolutamente a nadie. De modo que esto, ¿qué lecciones nos deja? La primera es que las agresiones van creciendo y esto lo han comentado en varios sectores y varios tipos de industrias. Después de la pandemia, pues no salimos indemnes psicológicamente y hay mucho más agresiones. Y aquí lo que no he notado mucho es que se esté incluyendo algún tipo de política, de procedimiento, de qué hacer si eres víctima de una agresión por parte de un cliente o de alguien externo. Y eso te lo recomiendo. Primer aprendizaje, empieza a hacer un protocolo ya si tienes empleados o colaboradores y colaboradoras que den la cara al público. Segundo punto, el tono en el que hablas de tus colaboradores es crucial. No se trata del empleado en cuestión, no se trata de un artista del sándwich, porque como alguien dice, por favor, es una víctima adolescente con nombre y apellido, artista del sándwich, no todo se trata de ustedes ni de su marca, aunque así se llamen internamente. No es el momento de hablar de esa manera, es el momento de hablar con mucha más empatía. El tercer punto es, hay que tener claridad que no basta con un solo comunicado. Estamos en la era donde ya no hay ciclos noticiosos, es un continuo. El ciclo noticioso es el que nos marca Twitter o X, ¿no? Es decir, ya no es de horas, es de minutos. Y como siempre digo, no hay crisis más cara que aquella de la que no se aprende nada. ¿Qué te parece si aprendemos y ponemos en práctica mejores prácticas para la prevención de riesgos, para la prevención de crisis y para el manejo eficaz de este tipo de situaciones? Cuéntame, ¿tú sabrías qué hacer si sucediera algo así en tu centro de trabajo, en tu oficina? Y platícame también si hay algunos otros temas que quieres que comentemos en Cuarto de Crisis, que es esta serie de videos en donde analizamos situaciones de escándalos y crisis para aprender de ellas. Soy Carolina Eslava, sígueme en Facebook, sígueme o búscame en LinkedIn y conversemos. Gracias por ver este video.